Bendiciones, hermanos y hermanas. Nuevamente aquí saludándoles. Es lunes 18 de mayo, dándoles la bienvenida a otro estudio más de la lección de escuela sabática. Como siempre, comenzamos con el versículo de memoria, así que voy a pedir a Nisi Herrero que nos comparta el versículo. Adelante, Nisi. El versículo de hoy, lunes 18 de mayo, se encuentra en Salmos 84:7. Dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Repito, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Bendiciones. Después de haber escuchado tan hermoso versículo para aprendernos, quiero también enviar saludos a todos los que estén por primera vez mirando esta transmisión, a los que estén viéndonos en el canal de YouTube. Queremos decirles que este es el ministerio de la Iglesia Advenimiento, trayendo para ustedes el estudio de la lección de escuela sabática, que a la ley y al testimonio les compartimos cada día. Queremos también agradecer el que ustedes apoyen este ministerio. En la pantalla están las maneras de cómo ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden enviar diezmos, ofrendas y donaciones a este ministerio a través de la aplicación Cele, registrando en sus contactos telefónicos el número 214-881-4029 a nombre de Iglesia Advenimiento. También pueden enviar por correo cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Y pueden también ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Desde cualquier parte del mundo también pueden unirse a nosotros. Pueden hacerlo por Western Union. Solo tienen que llamarnos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles detalles de cómo lo pueden hacer. Pueden transferir de banco a banco. Pueden depositar en la cuenta del Bank of America. Si viven en los Estados Unidos, en la cuenta 4880-8860-6051 a nombre de Iglesia Advenimiento. Hasta aquí hemos hecho la obra de Dios de atender a los enfermos sin cobrar durante los 3 años que lleva nuestro sanatorio, y hemos podido meternos en miles de hogares a través de los canales de televisión que están rentados, porque con los diezmos del Señor se hace posible el pago de esos medios de comunicación. Así que si usted quiere apoyar la obra de Dios que hacemos en este ministerio, no dude en diezmar, ofrendar o hacer donaciones especiales acá. Si usted también necesita ese recibo al final del año porque lo requiere para algún reporte, también lo puede pedir, con gusto se lo damos. Bien, hermanos, después de haber hecho estas promociones, ¿qué les parece si el hermano Noel Reyes le salude? Porque él está listo para estudiar juntos la lección. Hermano Noel, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Le damos gracias a nuestro Dios que comenzando esta semana, el día lunes, nos da el privilegio de nosotros poder compartir esta maravillosa lección. Les mando un saludo caluroso a cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo este video, y espero que todos podamos ser bendecidos por esta lección de hoy. Y no se olviden de suscribirse si no se han suscrito, y también de compartir y darle un like para que estos videos puedan estar al frente, YouTube y en otras plataformas. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios por esta nueva semana que vamos a comenzar, el lunes que vamos a empezar el día con el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a tener una oración para dar comienzo a esta lección. Nuestro amado Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos ha levantado esta mañana, nos ha dado otro día más de vida, y es otra oportunidad, nuestro Dios, de caminar cerca de ti. Suplicamos, oh Dios, la presencia de tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros a medida que repasemos esta lección, y que nosotros, oh Dios, podamos poner por obra en nuestras vidas estas lecciones, Señor,
que van a hacer la diferencia entre nosotros, poder transmitir al mundo que sí somos discípulos de Jesús. Así que gracias te damos, Señor, por todas sus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos conociendo al autor del Apocalipsis, ya que es importante saber sobre él. Tiene lecciones para nuestra vida espiritual. Ya mañana es que veremos a dónde es que Juan, hermanos, fue a parar para que por ahí Dios le revelara las profecías. Antes seguimos viéndolo a él como persona, quién fue, para ver de qué manera podemos ayudarnos espiritualmente. Hoy el autor le pone al estudio un carácter transformado. Hermano Noel, ¿qué significa el nombre que Jesús le dio a Juan y a su hermano Santiago? Vamos a leer, hermanos, en Marcos capítulo 3 y el versículo 17. Marcos capítulo 3, el versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y aquí yo busqué en el comentario adventista sobre este texto, Marcos 3:17. Y dice el comentario que probablemente una transliteración de una expresión aramea que significa hijos del tumulto o hijos de la ira, traducido libremente, hijos del trueno. El vehemente temperamento, el carácter fogoso de Jacobo y Juan se manifestó abiertamente en alguna ocasión. Así que aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Imagínate que a uno le diga que tú eres hijo de trueno o tú eres un hijo de tumulto o hijo de la ira. O sea que una de las cosas que yo creo que muchos de nosotros batallamos es con ese carácter, ¿verdad? Ese carácter fuerte. Y si yo tengo un carácter fuerte y nosotros tenemos un carácter fuerte y a veces se manifiestan situaciones así que se nos presentan. Y pues yo doy como ejemplo, ¿verdad? Cuando uno está manejando en la carretera, en el freeway, y se le cruza a alguien por el frente. Así se le cruza. No puso su señal, no hizo nada así. ¿Qué suele pasar a veces? Le tocamos fuerte la bocina del carro o hasta, no sé, seguir la persona para darle una lección que eso no estuvo bien, ¿verdad? Y son cosas que quizás nosotros podemos identificarnos de nuestro pasado, ¿verdad? Quizás en el pasado, ¿verdad? Nosotros teníamos esas reacciones. Y no cabe duda que si nosotros tenemos esta característica que soy un hijo de tumulto o hijo de ira o hijo de trueno, entonces ¿quién se va a querer acercar a mí? ¿Cómo nosotros nos vamos a poder acercar a personas, hablarle del amor de Jesús si nosotros tenemos estos rasgos de carácter que todavía están destacándose en diferentes situaciones, ¿verdad? Así que por eso nosotros hemos estado destacando que nosotros deberíamos de tener una cercanía con Jesús, estar en presencia de Jesús, estar buscando a Jesús a todo instante. Fíjate, mira, yo quería, aunque no está en la lección, yo quería que rápidamente ver en 2 Corintios capítulo 3, porque esto se me vino a la mente. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que aquí yo estoy viendo que nosotros podemos ser transformados así mientras nosotros contemplamos a Cristo
Y el Espíritu Santo va moldeando nuestro carácter para que se parezca al de Él. Así que nosotros viendo a Juan, viendo a Pedro, viendo a Jacobo, ¿no? Que tenían ese carácter fuerte. Así que nosotros podemos ver que esto no es un proceso instantáneo, no es forzado, no es por fuerza de voluntad, es una transformación producido por el Espíritu, ¿verdad? Y esto ocurre, hermanos, a nosotros al contemplar, a imitar, al reflejar a Jesús, que vino a este mundo buscando hacerlo bien, buscando ayudar a todos nosotros que quizás hemos tenido situaciones en la vida que nos ha hecho así fuertes de carácter, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos esperanza y es seguir contemplando a Jesús, buscando a Jesús, estando en oración, en comunión con Jesús y también pues buscando a personas también que tienen ese mismo deseo, ¿verdad? No juntándonos con personas que nos van a bajar en el sentido de que, pues, ¿verdad? Quizás hablan, dicen malas palabras, son muy rudos en su manera. Vamos a tratar de estar, ¿verdad? Bien cerca de Jesús y también con personas, ¿verdad? Buscando a personas que también tiene ese mismo deseo. No quiere decir que vamos a descartar los demás, pero queremos estar más en un ambiente que nos va a ayudar que desayudar. Hermanos, mire lo que dice el don de profecía. Escuche. Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postrera experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honores, sino también impetuoso, resintiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Mal genio, deseo de venganza, espíritu de crítica, todo eso se encontraba en el discípulo amado. Pero, debajo de ello, el Maestro Divino discernía un corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba, como era la hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. Y así, Amén. Hechos de los Apóstoles, página 430, hermanos, nos viene a decir a nosotros cómo puede el Señor agarrar a una persona que no tiene, como dijéramos, mayor perspectiva de ser diferente, y en las manos del Señor. Él sí los cambia todos, mis hermanos. Miren, esto nos debería dar esperanza a nosotros, porque nos enseña que Jesús no solo llama a personas perfectas, Jesús llama a personas con defectos, con impulsos, con debilidades, con temperamentos difíciles. Usted hubiera escogido a Juan y a Santiago para que formara parte de su equipo. A veces nosotros nos sentamos. ¿Le damos cargo a este hermano? No le demos cargo porque él tiene un carácter feo, él tiene aquí, él tiene allá. Hermanos, y mire Jesús. Jesús vino y agarró a uno que lo iba a traicionar, a otro que lo iba a negar, a estos que le iban a arruinar más bien la iglesia con ese carácter. ¿Y por qué el Señor los escogió? Porque quería darle la oportunidad de ser transformado y porque Él tenía el poder para transformarlos. Entonces, hermanos, aquí estamos aprendiendo que el Señor nos puede transformar a nosotros también y no nos descarta. El Señor no nos descarta, hermanos, pero eso sí, Él no nos llama ni nos escoge para seguir siendo iguales. Nos llama y nos escoge para cambiar y Él es el que nos cambia. Cristo vio en Juan no solo lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Y mire usted,
se convirtió en el apóstol del amor. El trueno podía convertirse en voz de verdad. Eso es lo que Cristo miraba. El carácter fuerte de Juan, hermanos, no fue destruido, fue santificado. Y ese carácter iba a ser necesario, pero santificado. ¿Para qué iba a ser necesario? Para poder, hermanos, soportar lo que venía para él en Patmos, en esa isla solitaria, donde fue desterrado por el Imperio Romano. El carácter de Juan se necesitaba, pero era también un carácter que había que santificarlo. Dios no anuló su intensidad, la purificó. Dios no quiere que tú seas de una manera que diferente en cuanto a que sea otro carácter, sino, hermano, hermana, transformado, santificado. Tú siempre seguirás siendo así, valiente, tú siempre seguirás siendo fuerte, pero ahora, mira, santificado por el Señor. No es que, Juan entonces ahora se convirtió en el apóstol del amor y él entonces ya no fue igual, intenso. No, no, no. Fue transformada la intensidad para el bien. Fue transformado el carácter para el bien. Oh, mis hermanos, Dios no anuló su intensidad, pero la purificó. Y esa intensidad era necesaria para cuando él hiciera la obra. Por eso Juan lo vemos defendiendo la verdad. Por eso Juan lo vemos confrontando el error ahí en las epístolas. Por eso Juan lo vemos escribiendo el Apocalipsis, porque soportó lo que en Patmos iba o estuvo, digamos, sufriendo. Y por eso Juan lo vemos que habla contra el anticristo, pero de una manera poderosa ahí en sus cartas. Y lo vemos denunciando las falsas doctrinas. El carácter, hermanos, el carácter intenso era requerido, pero transformado, purificado, santificado. Así que Juan siguió siendo firme. Juan siguió teniendo la firmeza, pero ahora controlada por el Espíritu Santo. Porque por la comunión. El Señor no es que quiera que tú seas débil y eres a lo mejor valiente y fuerte y ahora te voy a convertir en débil. No, no, no. El Señor quiere esa tu fortaleza, esa tu valentía y esa tu impulsividad y esas cosas que tienes a veces que ofenden. El Señor quiere agarrarlas y transformarlas. Hermanos, miren, conversión no significa perder personalidad. Conversión no significa que Cristo destruya la individualidad. Conversión significa transformación del corazón. El problema no es que tú tengas pasión, hermano, hermana. El problema no es que tú tengas firmeza, intensidad y carácter fuerte. El problema es cuando el trueno no está sometido al Espíritu Santo. Ese es el problema. De ahí, con tu firmeza, con tu pasión, con tu intensidad y con tu carácter fuerte, si tú vienes a Cristo, hermano, Él te encarga de redirigir esas cosas que tú las tienes para lo negativo. Dios las redirige para lo positivo. Así que hoy hay que tener en cuenta, hay creyentes en la iglesia que tienen un carácter con amor, pero son intensos, son firmes, son valientes, pero muy amorosos. En cambio, tenemos otros que son muy violentos, hermanos, y necesitan como Juan aprender a recostarse en el pecho de Jesús. Así este día el Señor comienza diciéndonos que los hijos del trueno fueron transformados. Cristo conocía muy bien su carácter y por eso vio en ellos que era necesario darle los privilegios que les dio para que ellos aprendieran. Yo no sé si en esta hora tú tienes un carácter difícil. No sé si sientes que eres explosivo, explosiva. No sé si inclusive tienes heridas internas o has causado heridas.
No sé si tus reacciones son impulsivas y tal vez tú digas, Dios jamás me va a usar a mí. No sé si tú pienses, yo no creo que en la iglesia yo pueda serle útil porque, qué difícil es mi carácter. No digas eso. No digas eso, hermano, porque el hombre que un día quiso hacer caer fuego del cielo, terminó, hermano, viendo descender la nueva Jerusalén desde el cielo. El hombre que un día quiso hacer que cayera fuego del cielo y que Cristo dijo que era un hijo del trueno, fue convertido por el poder del Señor. Y eso dice que tú también, hermano, hermana, puedes ser transformado, puedes ser cambiado como Juan. Pero hermano Noel, ¿cómo aprendió Juan una nueva manera de relacionarse con los demás? Vamos a leer dos textos. El primer texto es Juan 13:34, que nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ahora vamos a Primera de Juan 4:7-8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que en estos dos textos nosotros podemos ver que como hijos de Dios, nosotros también tenemos que amarnos los unos a los otros. Y es cierto que es una verdad que somos diferentes y a veces quizás podemos decir, bueno, yo no hubiera hecho lo que usted hiciste así, yo lo hubiera hecho de otra manera. Y a veces, pues no nos gusta, ¿verdad?, cómo trabaja otra persona. Quizás este no está haciendo algo malo, pero simplemente no está haciendo algo como usted lo haría o yo lo haría. Pero aquí la palabra de Dios, a pesar de nuestras diferencias que podemos tener, diferencias de carácter, diferencias de cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nosotros nos desarrollamos en la iglesia y otras cosas, pero no quiere decir que nos vamos a dejar de amar, ¿verdad? Porque Jesús nos dio el ejemplo que Él nos amó a nosotros. Dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué no hizo Jesús para cada uno de nosotros? Así también nosotros debemos de ser así el uno con el otro, ¿verdad? Porque es interesante lo que dice el versículo 7 de Primera de Juan 4. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero ¿qué dice? Luego dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros podemos definir la palabra de Dios en una palabra, pues yo escogería la palabra amor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una carta de amor para nosotros. Nosotros no fuimos puestos a este mundo como huérfanos y a ver qué hacemos. No, no. Dios, por medio de sus profetas, sus siervos los profetas, nos dio esta maravillosa palabra. Y lo que nosotros estamos estudiando en este día es sobre el amor. El amor se debe destacar en el carácter de nosotros. Sabemos que en la palabra de Dios hay un capítulo dedicado al amor. Primero de Corintios capítulo 13. Así que, hermanos, quizás por alguna razón no somos muy amables con ciertas personas. Quizás hay personas que pues no hacen las cosas como yo quisiera que lo hicieran. Pero la palabra de Dios nos insta que hay que amarlo. Tenemos que amarnos. Yo tengo que amar a la persona que
está haciendo las cosas como yo, pues yo quisiera que se hiciera así, pero no lo está haciendo. Pero yo tengo que amar a esa persona. Yo tengo que orar por esa persona. Y también yo necesito oración, yo necesito el amor de todos también. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Por eso la palabra de Dios también nos habla que nosotros somos un cuerpo, somos partes diferentes, pero nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a trabajar en conjunto. No hay nadie que es más importante que el otro. Todos en la obra de Dios somos importantes. Y es de nosotros que lo que nosotros podamos hacer para la causa de Dios, vamos a hacerlo por amor a Dios, y también todo lo que vamos a hacer por nuestros hermanos, hagámoslo por amor, porque también la palabra de Dios nos habla que nosotros no debemos de tener un amor fingido, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que nosotros podamos tener ese verdadero amor. ¿Y cómo nosotros vamos a tener ese verdadero amor, queridos hermanos? Contemplando a Jesús, contemplando a Jesús, contemplando a Jesús a todo momento, donde nosotros vayamos a ir, que nosotros podamos tener a Jesús caminando con nosotros, ¿verdad? Para ayudarnos, para darnos sabiduría, para poder cómo contestar cuando se me ha dicho algo, ¿verdad? De no la mejor manera, de yo no contestar igualmente. Si alguien me gritó, pues no responder gritando también, porque eso no va a resolver las cosas. Así que gracias le damos a Dios porque en estas lecciones esto nos va a ayudar a todos nosotros que estamos batallando con esto del carácter fuerte, de ser impulsivo, de hablar así con mucho enojo. Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros, y como vemos aquí, todos nosotros tenemos esperanza, pero nosotros tenemos que someternos a Jesús y estar dispuestos que Él entre en nuestros corazones y en nuestras vidas para que Él pueda hacer esos cambios que necesitamos en nuestras vidas. El don de profecía dice: las lecciones de Cristo al recalcar la mansedumbre, la humildad y el amor como esenciales para crecer en gracia e idoneidad para su obra, eran del más alto valor para Juan. Atesoraba cada lección y procuraba constantemente poner su vida en armonía con el ejemplo divino. Juan había comenzado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundana y el poder que le habían enseñado a esperar, sino la gloria como hijo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así, hermanos y hermanas, el don de profecía en los Hechos de los Apóstoles, página 434, nos hace ver cómo es que Juan vino a lograr esa transformación, cómo es que aprendió finalmente a relacionarse con los demás. Era aprendiendo de Cristo, contemplándolo, mirando, hermanos, cómo era su carácter. Oh, hermano, Jesús dijo: un nuevo mandamiento les doy. ¿Por qué Jesús le llama nuevo a ese mandamiento? Si ya en Levíticos 19:18 ya decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué era lo nuevo? Oh, hermanos, lo nuevo no era solamente el acto de amar. Lo nuevo era ahora el modelo. El modelo, hermanos, era Cristo. Un nuevo mandamiento les doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ya no es como dice Levíticos: amen a su prójimo como a ustedes mismos. No, no, no. Ahora la medida cambia. La medida es: como yo les he amado. Lo nuevo aquí del mandamiento es que cuando tú amas a otro como te amas a ti mismo, pues ahí ves que el modelo eres tú, como te amas a ti mismo. Y hay veces cuando ni uno mismo se ama, entonces por eso no tiene amor para otros. En este nuevo mandamiento, el modelo no soy yo, el modelo es Cristo, como yo os he amado. Jesús
Mire lo que está diciendo. Él no dice, ámense como los religiosos aman. Ámense como el mundo ama. Ámense mientras el otro lo merezca. No, 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 él no está diciendo eso. Como yo los he amado, dice él. ¿Y cómo amó Cristo? Cristo amó al indigno. Cristo amó al traidor. Cristo amó al débil. Y amó hasta la cruz. Al punto de que murió por los pecadores como nosotros. Hermanos y hermanas, Cristo Jesús dijo estas palabras cuando Judas todavía estaba allí. Pedro estaba a horas de negarlo. Los discípulos pronto lo abandonaron y aún así Cristo habló de amor. Esto revela, hermanos, que el amor divino no depende de la perfección humana. Oh, pero mire qué cosa. El amor cristiano no es, se ve que no es emoción superficial. Es amor, hermano, sacrificial. Porque amar a otro como Cristo te ha amado, eso implica sacrificarte algunas veces. Eso implica, hermanos, decisión. Eso implica entregarte. Eso implica, hermanos, permanecer aun cuando cueste. El amor del que Cristo está hablando aquí no es sentimentalismo religioso, hermanos. Es el mismo carácter de Cristo manifestado en nuestra vida. Y por eso Juan escribe ya en la epístola diferente, porque el fruto de la transformación de Juan, hermanos, ya aparece aquí, diciendo, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hermanos, Juan está hablando décadas después. El hijo del trueno aquí ya fue quebrantado por la comunión con Cristo. Dios es amor, dice. Esto no significa solamente que Dios ama. No, no, no. Juan no dice Dios tiene amor. Dice Dios es amor. Es decir, el amor no es simplemente algo que Dios hace. Es parte de su naturaleza. Todo el plan de redención fluye de ese amor. La cruz, hermanos, no fue un accidente emocional. Fue la revelación del carácter de Dios. Por eso dijo Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Mire qué cosa, hermanos. Él no dice el que no ama no tiene doctrina. Él no dice el que no ama no tiene talento, el que no ama no pertenece a una iglesia. Dice el que no ama simplemente no ha conocido a Dios. Está en la peor tragedia de su vida. Porque puede conocer de profecías, puede conocer de doctrina, puede predicar sermones, puede debatir teológicamente y aún así no reflejar el carácter del Señor porque no lo conoce. No lo conoce desde un punto de vista experimental, solo lo conoce desde un punto de vista teórico, informativo. Oh, mis hermanos, conocer a Dios es clave. La evidencia de conocer a Dios, esto se refleja en la manera como uno trata a los demás. El amor, hermanos, que uno tenga para otro es la evidencia de que ha nacido de nuevo. No un amor que tolera el pecado tampoco, sino un amor santo que refleja a Cristo. Hermanos y hermanas, el mismo hombre que un día quiso destruir a samaritanos con fuego, ahora dice, amados, amémonos unos a otros. Hermanos, fue la comunión con Cristo la que transformó a Juan. ¿No cree usted que también necesita lo mismo? ¿No cree usted que también usted y yo necesitamos conocer más del Señor? Pero ¿cómo no se conoce con alguien? Conviviendo, platicando, pasando tiempo con él o con ella. Bueno, así es con Cristo. Pasemos tiempo con él, platicando a través de la oración, que él nos platique a través de su palabra. Y hermanos, eso fortalece la relación. En los últimos días va a haber polarización, va a haber dureza, va a haber odio, va a haber frialdad espiritual. Jesús dijo inclusive, el amor de muchos se enfriará. Por eso, hermanos y hermanas, el verdadero pueblo de Dios
no solo vaya a ser identificado por la doctrina correcta, sino por reflejar el carácter de Cristo. El mayor milagro que Juan recibiera fue un carácter transformado. El mayor milagro fue que de ser un hijo del trueno se convirtiera en el apóstol del amor. Hermanos y hermanas, necesitamos que el Señor haga esto con nosotros. Pero hermano Noel, describa por favor los resultados de un corazón lleno de amor hacia el prójimo. Sí, muy bien, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 y 11. Y dice la palabra de Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y vamos a regresar a Juan capítulo 13 y el versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35, que nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que aquí nosotros estamos viendo tres versículos muy claves para nosotros como hijos de Dios. Nosotros, queridos hermanos, se nos está destacando aquí en la palabra de Dios que si nosotros decimos que somos de Dios, pues tenemos que amar a nuestros hermanos. Y aquí, como se estaba hablando anteriormente, que Juan no tapa lo que está mal, no lo esconde. Dice en el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de claro es, queridos hermanos. Así que para nosotros, si nosotros estamos batallando, ¿verdad? Con esto de amar a nuestros hermanos, a amar a aquellos que quizás no son muy amables, pues aquí el principio es que hay que amarlos. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Y el testimonio que nosotros le vamos a estar dando al mundo, si nosotros nos amamos, es que nosotros vamos a demostrar que nosotros somos de discípulos de Jesús. Pero si viene una visita a una de nuestras iglesias, entonces ve que nosotros estamos así, pues no hablándonos muy bien, estamos molestos el uno con el otro. Entonces, ¿qué ellos van a decir de nosotros? No, pues aquí, pues aquí no se aman, aquí pues los veo que están discutiendo, están, o sea, dándole cabida a cosas que no son así tan importantes o tan serios. Así que, hermanos, para nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos insta que nosotros, pues, nos amemos, ¿verdad? Nos amemos a pesar de los defectos que quizás vemos en otros o quizás los que ven en mí. Tenemos que amarnos como quiera, hermanos, ¿verdad? Porque si nosotros queremos traer personas a nuestras iglesias, queremos que personas vean que nosotros no solamente pues decimos que amamos a Dios, pero lo hacemos así con acciones, ¿verdad? Nosotros lo hacemos con acciones. Y yo escuché un pastor decir que el amor de Cristo, el amor de Dios para nosotros es un amor a pesar de, ¿verdad? A pesar de que nosotros éramos pecadores, Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros tenemos defectos de carácter, Cristo nos busca. A pesar de que nosotros estamos muy apartados, ahí Cristo está buscando y tocando la puerta de nuestros corazones para entrar con nosotros.
Y a pesar de que nosotros quizás hemos fallado fuertemente en el pasado, hemos cometido pecados, ¿verdad? Que pues muy vergonzosos para nosotros. A pesar de eso, Jesús todavía nos busca. Todavía dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, por nosotros, porque la palabra de Él nos dice que Él vino a salvar a lo que se había perdido. Así que, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y nosotros estamos viendo aquí en la palabra de Dios cómo Jesús, pues, amó a todos los discípulos, nos ama a nosotros y nos sigue amando, ¿verdad? A pesar de que no somos perfectos, pero nosotros en el nombre de Jesús buscamos ser perfectos, porque eso es lo que Él quiere a la final para nosotros, ser perfectos como Él es perfecto. Dice el don de profecía: la profundidad y el fervor del afecto de Juan hacia su maestro no era la causa del amor de Cristo hacia él, sino el efecto de ese amor. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. Juan reconoció al Salvador por experiencia propia. Las lecciones de su maestro se grabaron sobre su alma. Cuando él testificaba de la gracia del Salvador, su lenguaje sencillo era elocuente por el amor que llenaba todo su ser. Hermoso, hermanos, esta cita de Hechos de los Apóstoles, página 434, para describir el amor que Juan tiene ahora. Oh, hermanos y hermanas. Pero llama la atención lo que este apóstol concluye, a la conclusión a la que él llegó. Y es que el amor no es un detalle secundario en nuestra vida cristiana, sino que es la evidencia de a quien uno pertenece. ¡Wow! Juan conecta, hermanos, el nuevo nacimiento, la identidad espiritual y el amor fraternal en sus versículos. Y esto tiene mucho peso viniendo del mismo Juan, que antes era un hijo del trueno, como hemos dicho. Miren, él presenta dos familias espirituales, porque dice, en esto se manifiesta, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay un contraste, hermanos. Habla aquí de dos familias, hijos de Dios, hijos del diablo. No habla de ricos ni de pobres, o religiosos y ateos, o judíos y gentiles. No, no, no. Habla de hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan ellos? Bueno, dice Juan, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, claramente demuestra que no es de Dios. Oh, hermanos y hermanas, mire que Juan no está hablando aquí de doctrina solamente, sino está hablando, hermanos, de un carácter transformado. El amor revela la verdadera condición espiritual. Según Juan, el odio revela tinieblas. El amor revela nacimiento espiritual. Y esto, hermanos y hermanas, es lo que necesitamos nosotros experimentar. Pero el contexto. En el contexto en el que escribió Juan, él estaba hablando del pecado continuo y deliberado. Y luego conectó eso con la falta de amor. ¿Por qué, hermanos? Porque el egoísmo es la esencia del pecado. Y mientras que el amor es la esencia del carácter de Dios. Este es el mensaje, dice Juan. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que habían oído desde el principio, que se amaran unos a otros. Desde el principio del Evangelio, Cristo enseñó amor, pero no como emoción, sino como evidencia de transformación. Hoy el mundo dice que amemos mientras recibamos beneficio, mientras nos convenga,
mientras no nos cueste demasiado. Pero el amor cristiano, hermanos, ese perdona, soporta, sirve y se sacrifica. Ese es el amor revelado por Cristo en la cruz. Bien, hermanos, quiero cerrar aquí con las palabras que Juan 3:35 ha dicho. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mire, aquí no habla de milagros, no habla de conocimiento, no habla de posiciones, habla, hermanos, de cómo es que otros nos van a conocer. Es por la manera en cómo nos amamos. El amor, hermanos, evidencia de si uno es un verdadero discípulo o no. El mundo no puede leer los corazones, pero sí puede observar las relaciones. Y Jesús declara la evidencia pública de un discípulo verdadero, cómo será el amor semejante al suyo. Cristo no dijo, conocerán que sois mis discípulos por cuanto debatís, no, ni por cuanto sabéis, no, ni por cuanto predicáis tampoco, sino si tuvierais amor. Pero cuidado, porque también amar no es tolerar el pecado. Amor no significa tolerar el pecado, hermanos. El amor bíblico no es sentimentalismo moderno. Cristo, mire, amó a los pecadores, pero confrontó el pecado. Cristo perdonó, pero lo llamó al arrepentimiento. El verdadero amor, hermanos, no destruye la verdad, bien la expresa correctamente. El gran problema religioso ahora es que se guardan formas, se defienden doctrinas, se participa en ministerios, pero con un corazón frío. Es caer en el fariseísmo allí. Los fariseos tenían esa ortodoxia, pero les faltaba el amor. Y Juan entendió esto profundamente. Así que este día, oremos, ¿qué les parece nuevamente? Para que el Señor nos dé ese carácter que evidencie que Cristo vive en nosotros. Oh, mis hermanos, el Señor no solamente quiere que anhelemos poder, conocimiento y experiencia, sino algo más profundo, un carácter semejante al de Cristo. Y el amor será una de las evidencias de ese carácter. Que Dios nos ayude para que pongamos por obra esta palabra y que hoy nos enfoquemos en que Cristo nos ayude a amar como Él nos ha amado. Vamos a orar, ¿qué les parece? Nuevamente, Señor, te agradecemos por tu palabra, porque a través de ella nos dices lo que esperas de nosotros. Ayúdanos a amar de verdad. Ayúdanos, Señor, a que el amor no sea difícil practicarlo, que sea natural en nosotros y que podamos, oh Padre, verdaderamente amar a los demás, aun cuando tal vez no nos caigan bien o no hacen las cosas como nosotros quisiéramos. Igual, Señor, amarlos. Ayúdanos, por favor, a tener ese carácter transformado que Juan tuvo para poder amar como Juan aconseja que lo hagamos. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.